Ahora, se supone que en una lógica siempre tienen que entrar en la lógica de que cómo funciona el programa y cuál es mi finalidad. Ya les había dicho que en el InDesign para hacer revistas, periódicos, diferente material impreso, pero hay que considerar lo siguiente. Por ejemplo, esta es una revista, un cómic, ¿ya? Es de los Simpson. Se supone que lo que nos importa en este momento analizar es la diagramación, tanto de la portada como las páginas internas. Las páginas internas van a tener su propia lógica, su propio orden. Vamos a ver que puede haber diferencias en cómics, en revistas, en periódico. En periódico se nota mucho más esta diferencia, no tanto en revistas ni en cómics. Ahí te les voy a decir cuáles son las diferencias y lo que realmente se puede llegar a complicar a una persona. Cuando abrimos cualquier página de una revista, en este caso de un cómic, vamos a ver del cómic, se supone que aquí está la historia contada en diferentes páginas, ¿ya? Ahora, lo que nos importa a nosotros analizar en este momento es la diagramación. La diagramación está referido a todos los espacios o casillas imaginarias en las que están distribuidos estos recuadros, estos dibujos, ¿ya? Entonces, eh, cada revista, cada cómic tiene diferentes formas de crear estas diagramaciones. No son diagramaciones universales. No existe el tres columnas, tres filas y eso ya es una revista. De hecho, eso puede ser cualquier cosa. No necesariamente una revista, puede ser también un cómic, una división de tres por tres. En este caso, es un poquito más complicado analizar cuál es realmente la proporción que debería tener. Solo tenemos un dato en específico, que es la distancia entre este cuadro, este otro de acá y el de acá. Esa distancia es la misma, pero no vamos a notar que, por ejemplo, a lo ancho hay diferentes medidas. Entonces, esto puede decir, bueno, uno puede al momento de iniciar estos tipos de trabajos puede decir, esto está mal hecho. La verdad es que no necesariamente. Se supone que les había dicho que en algún momento tenemos que organizarnos. Cuántos recuadros, cuánto diálogo va a entrar en diferentes materiales. En este caso el cómic, la base principal siempre va a ser las imágenes acompañadas de texto. ¿Ya? Entonces nuestras imágenes tienen que entrar en estos recuadros. A estas las vamos a llamar columnas. ¿Ya? Es esta distancia de acá. Y filas las vamos a llamar a las que están de izquierda a derecha y no de arriba a abajo. ¿Ya? Entonces, puede que el que ha diagramado este cómic haya usado solo una lógica de solo columnas y acomodar las filas de diferente manera, como más le parecía. Pero también hay que ponernos a pensar de que quizás esté haciendo algo más complicado. Pero complicado en otro sentido. Ahorita cuando abramos el programa, les voy a indicar en qué sentido se puede llegar a complicar. Entonces, lo complicado puede aquí que sí estén tres columnas, pero las filas sean más. Aquí tenemos una muestra de qué espacio está usando. Si notan acá, esta línea de acá es diferente a la de acá. No es de manera continua, sino es casi paralela. Entonces lo más probable es de que el que ha diagramado este cómic tenga, por ejemplo, las filas de este tamaño, del tamaño de mi dedo divididas. Varias filas, pero con este tamaño, digamos, un aproximado para no complicarnos tanto. ¿Ya? Entonces lo más probable es que pase esto. Ahora se van a dar cuenta de que también hay otra forma de exponer las mismas columnas. Es casi lo mismo en realidad. Simplemente se ha un poco ingeniado el que ha diagramado para poner los elementos. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de... es lo que en realidad tenemos que ver al momento de crear cualquier material impreso. Ahora, no es necesariamente, como les decía, crear filas. Pueden ser filas imaginarias o solo referenciales. En este caso, por ejemplo, es donde mejor se aplica lo que les decía. Aquí hay columnas, claro. De hecho, a estas dos columnas equivalen a lo mismo de acá. ¿Ya? Entonces, eso significa que estos son proporcionales entre sí. ¿Ya? Entonces, aquí no usa, por ejemplo, filas. Solo usa filas aquí abajo, no aquí arriba. Y en esta parte es donde tienen que ustedes poner su imaginación de cuánto espacio van a administrar ustedes en el material que vayan a crear.
En el caso de cómic, por si acaso, pasa de que hay un poco más de libertad creativa. Depende qué tipo de cómic vayan a crear, tienen más o menos libertad, pero otra forma de exponer los mismos elementos. Por ejemplo, no sé si conocen a Mafalda, el cómic, ha tenido una serie televisiva y también era un cómic, en realidad era un cómic corto para los periódicos. También tenemos la versión Gaturro y la versión nacional que es la de Ilustra, ¿ya? Entonces, esos igual tienen su lógica de diagramación que entra, a veces no entra precisamente dentro del periódico, sí, pero sí dentro de la diagramación de la persona que ha creado ese cómic, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que considerar para dónde va a ser nuestro material, quién lo va a leer, quiénes son los públicos en todo caso, y qué tanta creatividad o libertad más bien en todo caso tengamos. Se supone que en algunos cómics, en especial los de Marvel, los de DC, a veces como que lo hacen un poco invisible esto, o más bien dicho, quitan esta lógica de poner columnas y filas y ponen una imagen completa incluso a veces. Eso tiene su propia lógica narrativa que va mucho con lo que es la historia precisamente que se está contando. Por eso a veces no las ponen. A veces sí, a veces no. A veces ponen toda una imagen de fondo y unas cuantas filas o columnas por ahí. Entonces, tiene mucho que ver con la creatividad que se tenga, con la libertad al mismo tiempo. Ahora, vamos a ver otro material que es diferente. Ahorita hemos visto lo que es un cómic de Bongo Producciones, ¿ya? Pero ahora vamos a ver otro tipo de material que es, a veces tengo material que lo realizan los compañeros de la carrera o algún otro conocido que tengan. Se supone que esto igual es una especie de cómic, serie, que en realidad, si no me equivoco, esto hablaba de lo que es el maltrato o la violencia de género. Entonces aquí otra forma tiene de contar las historias. Parecería, por ejemplo, de que aquí no existen ni filas ni columnas, porque de manera casi continua están las diferencias entre los recuadros. Sí tiene sus límites y sus márgenes, por si acaso, no es que no tenga. De hecho ya te está planteando una idea más o menos de cuánto espacio está adquiriendo cada sector, ¿ya? Eso no significa que esté mal hecho este trabajo, simplemente que tiene otra forma de interpretar los espacios. Y es algo que tienen que siempre considerar, cómo ustedes interpretan los espacios que les dan. No es lo mismo, por ejemplo, por si acaso, crear un material para un tamaño casi carta que uno que es... no recuerdo muy bien cuál era esta medida, pero es una medida un poco complicada de lograr. Si se dan cuenta, no es del mismo tamaño, de hecho, es un poco más corto este, y este es un poco más grande. A este se le tiene, por ejemplo, más oportunidades o un poquito más de... Se tiene un poquito más de libertad al momento de crear diálogos. De hecho, los diálogos son pequeños, pero son grandes, grandes oraciones. En cambio, en este otro material se tiene más imágenes que diálogos. De hecho, los diálogos son un poco escasos en realidad en esta obra. Eso no significa que esté mal hecho, simplemente es una forma también de trabajar. Ahora, eso pasa por ejemplo, con el material que es para ver, para entretenerse. Puede tener ese material algún mensaje, pero también, como les digo, tiene que considerar todo lo que está en el contexto en general, quiénes van a leer, quiénes no, quién es su jefe, qué es lo que quiere su jefe, qué ustedes quieren lograr con el material que les están pidiendo. Ahora, este es otro material que me había llegado a compartir alguna vez. También es una diagramación, pero en este caso no es una diagramación de un cómic. Aquí no es tan evidente los márgenes de las filas y las columnas que existen en InDesign. De hecho, aquí está invisible, de hecho. Aquí no existen cajas como en el cómic, pero sí que tiene su propia diagramación, tiene su propia lógica. A grandes rasgos, aquí les puedo decir que tiene más que todo filas más que columnas. No tiene tantas columnas, al menos esta página no. Eso es algo también que les digo, cada página puede tener de manera independiente una fila o una columna o diferentes filas y columnas. No es necesario que todas las páginas tengan lo mismo. Aquí pasa lo mismo. De hecho, aquí se nota mucho más que está en dos filas, como les decía en algún momento, porque el distanciado que hay aquí, que supone que tiene que caer también aquí los números que están poniendo como ejemplificación, coincide junto con el espacio que está dejando este dibujo de acá.
Lo del fondo en realidad es algo referencial, no es necesariamente que esté marcando algo, simplemente es estética. Entonces tampoco se confíen en esa parte de que por ejemplo, vean fondos rectos o difuminados y digan no está cumpliendo la regla. Como les digo, depende mucho de lo que ustedes quieren lograr y lo que van a hacer, también lo que les piden. Por ejemplo, este es otro ejemplo. Este es por ejemplo un cómic nacional, un cómic nacional, no sé, creo que ya no, hace tiempo que no publicaba más cosas. Y son historias cortas, pero también maneja por si acaso la misma lógica de los espacios y respetar los espacios. Por ejemplo, acá, aquí también está manejando filas y columnas, pero tiene un poquito más de libertad. En este caso solo está manejando columnas, que es a lo de arriba hacia abajo o abajo hacia arriba, pero no está manejando esto de acá tanto o de manera tan organizada, pero sí acá. Entonces, eso tienen que también considerar qué van a hacer, qué materiales van a pedir y qué les conviene más. A veces les piden que creen todo el material, no solo la diagramación, sino que también dibujen, también hagan el texto, también escriban la historia. A veces les dan, de hecho, las fotos o las imágenes o los dibujos y ustedes simplemente lo van ordenando. Pero mucho depende de dónde vayan a trabajar, cuáles sean las exigencias y cuál sea el tiempo que les den. Ahora, vamos a ver un ejemplo más de diagramación, pero en este caso no es una revista. En este caso vamos a ver lo que es la diagramación de un calendario. ¿Ya? Aquí también se diagrama, por si acaso no es son las revistas como les decía en algún momento. Hay diferentes materiales que son impresos o que tienen la finalidad de ser un material de lectura. Y el InDesign nos ayuda mucho a eso, a organizar los espacios, a organizar ciertas funciones que vamos a tener de los materiales. En este caso este calendario es por hojas, cada mes es una hoja, pero también cada mes es una foto de una cebra. Y el calendario está acá, con los años, los meses, los días. Aquí está por ejemplo lo del logo de la alcaldía, la antigua alcaldía. Entonces esos elementos tienen que considerar siempre los espacios que tienen, el tamaño que les piden, el presupuesto también por si acaso, porque a veces se les ocurre tener muchas propuestas, pero el dinero no siempre se alcanza para hacer maravillas. Y ustedes tienen que proponer algo que se acomode al presupuesto que les van a dar. A veces no les dan, por si acaso. Tienen que hacer magia con lo poco que les den. De manera un poco trágica, si es nuestra profesión, no siempre se presta atención a la comunicación, pero es algo muy importante. Siempre, y la mayoría de las veces se dan cuenta muy tarde. Pero sí es muy importante. No solo para hacer estos dibujitos bonitos. Dentro de esto puede tener diferentes objetivos. Como les digo, depende de dónde vayan a mandar este material. Por ejemplo, esto nos regalaron, pero esto estaba destinado a los funcionarios de aquel momento. Para que un poquito se acuerden de las cebras. Y en nuestro caso yo era cebra, nos regalaron solo por formalidad. No era, no era el fin para darnos a nosotros. Pero bueno, así es la profesión, así es nuestra profesión, la verdad. A veces no se van a quedar con los materiales. Mejor, un consejo que les doy aparte de esto, mejor si pueden conservar los materiales que van creando, aunque sea solo diseño o diagramación, porque eso también cuenta para su currículum. Entonces les conviene a veces rajarse, hacerlo bien, hacerlo bonito, estéticamente aceptable, para que ustedes, si es que pueden pedir de regalo algún material que ustedes hayan hecho, los den sin problemas. Es como consejo. Ahora, se supone que yo igual había estado trabajando, últimamente me han pedido un material específico que era una memoria institucional. De la misma manera he tenido que trabajar lo que son los espacios, las columnas y las filas. Acá, algo aparte les digo, en lo que es portada de cualquier material impreso, siempre consideren qué es lo que quiere que se resalte, qué es lo más importante que van a mostrar. En este caso, por ejemplo, los cómics te muestran lo más importante, más detallado, con mejor calidad. Obviamente cuando ya abres el cómic tiene menor calidad o tiene algunos detalles que son un poco diferentes. Pero en la portada tiene que lucirse todo porque es la cara donde se va a ver el material que ustedes van a producir. De la misma manera va a pasar con otro tipo de materiales. Esto, por ejemplo, igual es una recopilación de lo que son las leyes y los derechos. Su portada es
En este caso es un poco ambigua la portada, no es tan directa. Sin embargo, también hay que considerar que lo que se está, el material interno que hay, todo lo que es, todo el texto que hay adentro, está más referido a lo que son difundir lo que son los derechos de la mujer. Si no me equivoco, este era ese. Entonces, la portada va a tener que reflejar eso. Mujeres con derechos o haciendo alguna actividad en específico. En este caso, hay una recopilación, por ejemplo, de una cholita, una doctora, unos amigos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que querían resaltar. Para mi gusto, podría haberse hecho algo más. Pero es aceptable para, para, el fin, para la finalidad que va a tener este material impreso. Ahora, todas las portadas son diferentes y como les digo, tienen que resaltar lo más importante que se está hablando del artículo, la revista, ¿ya? Ahora yo les decía, yo también hago, porque es una de mis requisitos hacer este tipo de materiales, e igual tengo que entender cuál es la lógica de qué, qué quiero que, o no, me decía, qué quieren, yo les preguntaba, qué quieren que resalte, qué quieres que se mencione, se me pasaban el material y yo lo iba ordenando y poniendo en piezas. En este caso, por ejemplo, la lógica que he usado es usar columnas de 4 y filas de 3. De hecho, aquí justo estaba coincidiendo una de las filas. Y las filas tienen que ser sí o sí, o sea, si van a diagramar algún material impreso, siempre tienen que tratar de respetar los espacios que están creando. Con respetar no me refiero a que sí o sí tenga que haber, por ejemplo, tres columnas, tres filas y tres filas de texto sí o sí, sino de que vayan viendo qué espacios van a usar, qué espacios no van a usar, qué espacios pueden combinar para que dé la sensación de orden. Siempre tienen que considerar eso. Cuando manejamos este tipo de materiales, cuando hacemos este tipo de materiales, tenemos que dar la sensación de orden. En el caso contrario, por ejemplo, eso sí funciona muy bien en el cómic, que parecen cuadros que no tienen algo fijo, que están sujetos por la nada, pero sí que de manera interna hay una lógica de trabajar. ¿Ya? No significa que esté mal hecho, como les decía en algún momento, sino que tiene su propia finalidad de mostrar desorden, porque la escena que están mostrando en un cómic está mostrando precisamente de manera narrativa el desorden. En el caso de material institucional siempre tienen que considerar eso, que dé la sensación de orden, ¿ya? Ahora, otro material impreso igual que se suele manejar en los colegios más que todo son estos eh, álbumes de stickers. Esto también está diagramado, aunque es una manera un poquito más no tan elaborada de diagramar, pero también cuenta por si acaso. Si alguna vez ustedes han llegado a tener uno de estos, sí, los álbumes de stickers de Panini, por ejemplo, eran los que estaban mejor diagramados. Hay otras marcas que no diagramaban tan bien o en realidad tenían una libertad creativa demasiado amplia. De hecho, aquí es un poco complicado saber dónde inicia y dónde acaba cada fila y cada columna. En este caso, hacer un álbum de stickers un poco más truchito, por así decirlo, no se han tomado tantas molestias por organizarlo bien. En los eh, en los álbumes de stickers de Panini, por ejemplo, siempre van a ver que la mayoría de sus stickers o los espacios donde tienen que colar los stickers están puestos de una manera cuadrada. Y por eso creo que no les gustaba a muchos niños comprar esos álbumes, porque era un poco, de verdad era un poco cuadrado. Ahora, les voy a seguir mostrando más material impreso que tienen que conocer. En teoría tendrían que hacer, pero ahorita les voy a mostrar más. Bueno, y consejo que siempre les voy a dar, vean el material de referencia. A eso me refiero que
Por ejemplo, si van a hacer un cómic, vean cómics, lean muchos cómics. Si no están muy familiarizados, también vayan explorando un poco. Ahora que con lo del internet es un poquito más fácil conseguir cierto tipo de material. Ahora, los otros materiales que también tienen que considerar, que puede ser o no formal, son los libros. Los libros académicos, por ejemplo, tienen su propia forma de diagramación, tienen su propia lógica. En algún momento les había dicho. Y les vuelvo a hacer recuerdo. En un libro lo que importa es el propio contenido, el conocimiento que hay de manera interna en un libro, ¿ya? Pero hay que tener también la lógica que les decía. En algún momento les decía que, por ejemplo, para una persona leer más de 8 palabras seguidas, incluso más de 10 en realidad, genera cansancio en la vista. Y en un libro se supone que todo es texto, no siempre hay dibujos. Hay veces que se ponen dibujos, hay veces que no ponen dibujos. Entonces, tú como diagramador, ¿qué tendrías que hacer? ¿Seguir la regla o omitirla? Eso depende mucho de qué les vayan a pedir. Si ustedes lo hacen de manera instintiva y decir, voy a omitir la regla de las más de 10 palabras, entonces estarían cometiendo un error. Pero al ser un material impreso, que es específicamente un libro con solo texto, puede que haya también alguna especie de solución para este tipo de problemas. Alguna vez, si tienen la suerte de conseguir algún libro antiguo o tienen libros antiguos, hagan la comparación con los libros antiguos y los nuevos. Se van a dar cuenta que antes los libros, por la forma en la que eran diagramados, tenían más páginas o tenían menos páginas. Digamos, este libro es de, si no me equivoco, 300 páginas. Sí, 300 páginas. Y una versión antigua, digamos, lo más probable es que pueda llegar a tener 100. Y eso no significa que sea una edición trucha o que hayan recortado o que se hayan olvidado un montón de cosas. Puede ser que la solo de diagramación haya ayudado a que se reduzca la cantidad de páginas. Entonces, por eso es importante lo que les decía, la diagramación, la propia diagramación. Ese libro que les digo como ejemplo puede tener incluso el mismo tamaño, pero tener menos páginas. A veces pasa lo contrario, tiene más espacio, tiene menos páginas. Entonces, como les digo, tienen que ver los espacios que van a ocupar, la cantidad de palabras o en todo caso la cantidad de material que están creando o que les van a dar para que ustedes creen estos materiales impresos, para que ustedes también puedan considerar ciertas cosas. Ahora, en esta parte de los libros parecería de que no existe una diagramación. Sí que tiene una diagramación interna. También ahorita les voy a explicar cuál es esa lógica que tendrían que seguir, que alguna vez a mí me habían enseñado, pero que también les voy a compartir a ustedes. Ahora, el penúltimo ejemplo de lo que es un cómic. En este caso, me acuerdo, el compañero en realidad, el anterior, hoy día creo que era, me había pedido sugerencias de que cómic, porque no leía cómic, y la tarea del licenciado pedía un cómic. Estos también cuentan como cómics, los que salían en el periódico también cuentan como cómics, son historietas en realidad. Y técnicamente el término correcto sí está dentro de lo que es cómic historieta. Tienen su propia lógica. La única ventaja que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, para que hagan este tipo de tareas, la tarea que les ha pedido el licenciado, es de que en estos los chistes o los gags son resumidos de manera simple. De hecho, un chiste puede ser solo una página o incluso ser 3 recuadros y ya. Eso es y ya. O sea, eso pueden ustedes mostrar al licenciado como un ejemplo. Aparte que tal vez le guste lo que sea un producto nacional. Entonces, vean esas alternativas. Aquí de manera resumida por decirles que también tiene filas y columnas. Tiene más columnas que filas, por si acaso, diagramadas. Las filas, como en el caso de los otros cómics, las han puesto como creían conveniente. No significa que esté mal, simplemente esa es otra forma de trabajar. ¿Ya? Entonces, eso es también el material que se crea, que tienen que analizar, por si acaso, para la teoría del licenciado. Ahora, de lo que estamos viendo, lo que les estoy mostrando, son materiales impresos y qué cosas tenemos que ver al momento de crear algún material impreso. ¿Ya? Se supone que tienen que entrar en la ley que ya les he dicho en algún momento. ¿Qué materiales están dando? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el público? Ahora, en un momento les decía
en las anteriores clases les enseñaba lo que es la tipografía, el texto. No sé si lo recuerdan. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, compañeras, compañeros? Creo que no se acuerdan o no se animan. En todo caso, lo que les decía es sobre la tipografía. La tipografía es la formita que va a tener la letra que estamos usando. Les decía que existen al menos dos familias grandes, que son las con serifa y las sin serifa. Las con serifa son precisamente estos adornitos que tienen en los bordes las letras. ¿Ya? Las sin serifas son las que no tienen bordes, como en el caso de los Simpson. En este caso está más evidente. Estos no tienen adornitos en las colas, ni en las puntas, ni en ningún otro lado. Esta tipografía se llama sin serifa o sans serif. ¿Ya? Y la que sí tiene adornitos en los bordes se llama con serifa o serif directamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es un libro. Y de hecho, todo el libro está hecho con la tipografía sans serif. Les había dicho en algún momento que la tipografía sans serif también puede llegar a ser muy pesada o ser muy clásica. Y para ciertos públicos puede ser una letra no tan llamativa. Pero al tratarse de un libro, y más que todo un libro clásico, también se considera eso parte de la narrativa de la propia historia. Que un libro clásico también tenga tipografía clásica, para que se entienda, ¿ya? Entonces, por eso es importante la tipografía que van a usar, los espacios que tiene. En este caso, al ser un libro, tiene espacio de borde a borde. Pero esto es lo importante y presten atención, que les va a servir. Estos márgenes, estos espacios en blanco se llaman márgenes, ¿ya? Estos márgenes en el programa se puede configurar o lo pueden dejar como está. Lo mejor es considerar cuál es la finalidad del trabajo. Si les encargan un libro de 300 páginas, lo más seguro es que el margen predeterminado del programa no les sirva para contemplar esta parte de acá, el lomo, por si acaso, de diferentes textos. Puede consumir poco, consumir mucho. En este caso, este lomo consume mucho espacio, por lo que la el espacio interno que tenemos que considerar tiene que ser mayor a a lo que creemos que puede llegar. Bueno, tiene que ser mayor a lo que nos da el propio programa. El propio programa, al abrirlo, nos da unos márgenes predeterminados. Pero si tenemos ya esta información de referente de que nos están pidiendo un libro de lomo ancho, se supone que aquí nos va a consumir también más material. ¿Qué pasaría si usáramos la sugerencia predeterminada del programa? Lo más seguro es que estos espacios de acá se pasen más adentro y sea imposible leerlo. Esa es otra cosa que tienen que considerar al momento de crear un archivo en el programa. La otra, que es igual referente a los márgenes, es cómo se agarra el libro. Cuando ustedes leen cualquier material, sea cómic, sea libro, ustedes no siempre no lo van a agarrar con la puntita de los dedos así. Por lo general lo van a agarrar así. O incluso, de hecho, lo agarran con el pulgar. Y este pulgar, esta acción ya está ocupando espacio en tu lectura. Y al momento en el que leas esta acción de poner el pulgar ahí te va a interrumpir la lectura. No te va a dar ganas de leer a la larga. Si cada rato tienes que estar cambiando tu pulgar de espacio. Entonces, ese es otro aspecto a considerar al momento de crear materiales o el archivo del InDesign. ¿Ya? Ahora, no va a pasar lo mismo, por ejemplo, con materiales con menos páginas o con lomo más delgado. En este caso, por ejemplo, el lomo no es más de 3 o 4 milímetros. Por lo tanto, el espacio de borde a borde o los márgenes que vamos a tener acá no van a ser tan exagerados como en el caso de los libros. Al menos no en este caso de acá. ¿Ya? Entonces, eso es algo también que tienen que considerar. Otra cosa que también tienen que prever es de que lo que les decía al inicio de la clase, para dónde va a estar, bueno, cómo van a hacer imprimir el material. Si lo van a hacer en impresión digital o en impresiones con esas placas. Por lo general, esa gente que trabaja en las imprentas grandes, con las placas y demás, y esas cuchillas,
tienen su propia forma de trabajar y hay que entrar también en su lógica. Si bien no nos vamos a dedicar precisamente a ser serigrafistas o algo similar, sí que tenemos que entrar a su lógica para que a nosotros nos ayuden en su trabajo y por lo tanto nos lleguen a cobrar a menos. Sé que puede ser muy complicado lo que se acaba de decir, pero ahorita les voy a explicar. Se supone que, digamos que yo quiero un cómic más largo, más aquí, digamos. Entonces, él no va a conseguir un material que sea así de largo, pero lo puede hacer su trabajo. Pero al momento de que le estás pidiendo un tamaño que no es tan accesible o un poco diferente a lo más común, lo más probable es que gaste material extra. Y esa persona que imprima, al gastar material extra, va a significar que a ustedes les va a cobrar más. Si alguna vez han tenido alguna complicación con estas personas, no es porque te den, se, se pasen de vivos o quieran simplemente molestarte, sino que los materiales o el tamaño o diferentes factores que les sueles pedir o que se les suele pedir no está acomodado al material que tienen que recurrir a otros métodos. Esos otros métodos hace que, por ejemplo, incremente más el precio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero la mitad de este cómic? Que lo que vaya a crear cualquier material sea la mitad de este cómic. Lo pueden hacer, pero al agregar este factor extra, también tienen que considerar ellos que tendrían que hacer un trabajo adicional, que es cortar precisamente las hojas que ellos tienen, cortar más de lo que deberían. Entonces, eso también va a influir mucho en el precio que a ustedes les van a dar. Si les dan el material justo, del tamaño preciso y con las especificaciones correctas, lo más probable es que no les cobren tanto o que se pueda hacer un regateo razonable. ¿Ya? Algo que también por ese caso tienen que considerar. En el caso de los libros no hay problema de pedir en X cantidad de páginas. Puedes pedir 3001 páginas o 3002 páginas. No se hace problema. El problema en realidad puede radicar en estos materiales como revistas o cualquier otro material que no supere los 40 o 50 páginas. ¿Por qué? Se supone que en un libro hay diferentes formas de armar este lomo. O lo cuelan o lo empiezan a coser. Hay esas dos opciones. Hay más opciones, pero esas son las más comunes. Entonces, para ellos colar cualquier página, pues puede seguir colando, no hay problema, simplemente lo siguen colando y ya. Pero en el caso de material con menos páginas, no se puede colar el lomo. De hecho, la portada y la contraportada es una misma página. Entonces, ahí no hay una forma de trabajar, no hay forma de colar en realidad. A menos alguien tan profesional no se los colaría una revista de 5 páginas, no se los va a hacer. Entonces tienen que considerar qué cantidad de páginas ellos trabajan. Y por eso les digo que también presten atención a esta última parte, que también les va a servir al momento de crear cualquier material. Se supone que ellos agarran la hoja, la imprimen, así digamos, agarran, la imprimen. A este, al no tener un lomo como el de los libros para colar, simplemente lo van doblando. Ese es el trabajo que hacen. Pero se supone que esta ya cuenta como una... Son dos páginas, pero para ello está contando como uno. Entonces, a la inversa, también tendrían que aquí empezar a tener, o más bien dicho, usar estos espacios, o no usarlos. En este caso no los han usado. Sabrán sus razones por qué no los han usado, pero por se podía seguir usando estos espacios de acá. Entonces, esto ya les está contando como un pliego. Esto para ellos es un pliego. Sea una cara con dibujos, diseños más, o no lo sé, ya está contando esto como un pliego. Cuando ellos armen tienen que siempre considerar hacer esta acción de doblarlo. Entonces, cuando ustedes abran el programa les va a dar una sugerencia de números, que siempre es uno. Lo ideal y lo que es recomendable siempre es que sean números pares y múltiples de 4. Lo de números pares es porque esta página de acá y esta en blanco ya está contando como dos páginas en el programa y en la imprenta. Pero también tiene que ser múltiplo de 4
porque de manera paralela la contraportada y la otra también sigue contando como dos páginas. Entonces todas juntas van a formar 4 páginas. Es la lógica que siempre tienen que pensar. eh, Páginas pares y múltiplos de 4. La de páginas pares les digo porque a veces los jefes se ponen caprichosos y les piden un material muy específico que digamos tenga 15 páginas. Y el señor de la imprenta lo más probable es que les digan, yo no te lo puedo imprimir por 15, o si te lo imprimo por 15, en vez de tener este doblez, te lo voy a tener que poner alguna grampa, te lo voy a tener que poner algún anillado, algo te lo tendré que hacer para que las hojas puedan pues abrirse, ¿sí? Ese es el objetivo que tienen que lograr los de la imprenta. Y nosotros tenemos que facilitarles ese trabajo para que no nos cobren de más. Esa es en realidad la explicación. Por eso todo lo que les acabo de explicar, ojalá lo hayan entendido. Sé que puede ser complicado, pero simplemente guíense con el material, tengan un material de referencia y ahí verlo. No significa que se van a copiar de ese material, simplemente lo van a tener de referencia. ¿Cuántos márgenes? ¿Qué tipo de margen está usando de izquierda a derecha, de arriba a abajo? ¿Cuál es el que yo debería de usar? Por eso les digo, si van a hacer cómics, si van a hacer libros, siempre consideren eso al momento de diagramar o diseñar. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no tienen ninguna duda, ¿verdad? Bien, si no tienen dudas, ahorita vamos a pasar lo que es el InDesign, lo que les decía. Los parámetros básicos que tienen que darles al programa para que ustedes ya puedan trabajar de manera más sencilla en el futuro. Ahora, la otra lógica que también tienen que entrar es en qué espacio les van a dar, o sea, el tamaño de la hoja. Se supone que es mejor y más recomendable usar los espacios que ya, bueno, espacios, los tamaños que ya existen en el mundo. Por ejemplo, existe el tamaño carta Estados Unidos, tamaño oficio, doble carta, doble oficio, A3, A4, A5 y A6 creo que hay. Entonces son diferentes tamaños de hojas. También consideren eso porque que ustedes pidan algo un poco más pequeño del A4 va a hacer que el trabajo del señor de la imprenta sea más. Y al ser más trabajo, les van a cobrar también más, por demás tal vez. Entonces siempre consideren eso al momento de trabajar, de hacer en este caso usar el programa de InDesign. En el caso de Photoshop y Illustrator no hay tantos. Lo ideal es que sigan la misma lógica si van a usar el Illustrator para imprenta. Ya, tendrían que seguir la misma lógica, pero en el caso de Photoshop y Illustrator hay un poquito más de libertad y de hecho sirven como complemento para el InDesign. Les sirve más como complemento que como una herramienta aparte. Por eso también les decía en la anterior clase sobre la compatibilidad, porque a ese punto llega la forma en la que se trabaja con estos programas. Entonces, lo más probable es que no siempre se dediquen a esto, pero siempre es importante tener eso en cuenta al momento de hacer cualquier material. Ya, les voy a compartir mi, mi pantalla y ahorita les voy a explicar lo que les decía, lo que les decía con estos materiales que les mostraba en cámara. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Se puede ver, ¿no ve? Sí, se ve, se ve. Ya, gracias. Ahora, cuando ustedes abran el programa, sea una versión antigua o sea una versión nueva, siempre pueden encontrar este menú que les sale yendo a archivo y a nuevo.
En este caso presten atención porque en esto hay un poquito más de cuidado. En el Photoshop simplemente ponías a crear nuevo y se creaba uno nuevo con el tamaño que querías. En este caso, al hacer clic en la pestaña de nuevo, nos va a salir tres opciones extras: documento, libro y biblioteca. Para que ustedes creen siempre su nuevo material, siempre tienen que escoger la opción de libro. De libro, de documento. Les va a salir este menú. A veces no les sale así como les estoy mostrando. Yo lo configuro de esta manera. Les va a salir este recuadro de acá. Este recuadro de acá les está diciendo qué valor va a tener el documento, cuál es la calidad. Las versiones más antiguas, por si acaso, esta de calidad no había. Era otra opción. Pero en este caso nos está dando la opción de que lo que vayamos a crear sea para imprenta, para web o para móvil. En otras clases les voy a explicar por qué en estos programas aparecen también opciones para video, para web o para móvil. No está complicada la explicación, pero les voy a explicar en otras clases. Hoy centrémonos en lo que es el InDesign. Ya, nos va a decir también el número de páginas y el número de página inicial. En el de página inicial, como ustedes están iniciando, es recomendable que ustedes simplemente lo dejen acá. ¿Ya? Y en el número de páginas, lo que les decía, tiene que ser par y múltiplo de 4. Algún múltiplo de 4 que sepan y que sea par. ¿No se les ocurre nada? A ver, múltiplo de 4, hagamos como en primaria. Está el 4, está el 8, está el 12, está el 16, el 20 y el 24. Hagamos el ejemplo con 16 páginas. ¿Ya? 16 páginas. Son números pares y múltiplos de 4. La otra que tenemos que tener en cuenta es lo que les decía, el tamaño de la página que van a crear. Páginas que van a crear. En este caso, de manera predeterminada, siempre nos da el A4. Aquí ustedes lo pueden configurar. El que nosotros usamos, nuestro tamaño de hoja carta, es este de carta de acá. En las versiones antiguas, muy antiguas, la versión carta también es representada con carta legal. No se complican tanto, es simplemente tamaño carta. ¿Ya? Mejor tienen estos programas para que no se compliquen tanto a futuro. Y este tamaño carta, aquí nos está dando los tamaños que tiene el programa de manera predeterminada. Aquí también pueden ajustarlo, pero a veces es mejor dejarlo como está. A veces sí, a veces no, depende del material que vayan a crear. Luego, aquí está lo que les decía, las columnas. En este caso es mejor, siempre es mejor dejar esto como está, de manera predeterminada. Las columnas en 1 y el medianil en 4,23. Esto del medianil es una medida que está, bueno, que se origina en lo que son los tamaños de letras en las imprentas antiguas. Es un detalle que se ha quedado de esa época hasta nuestros días. Y es una regla, bueno, una forma de medición un poquito más exacta al momento de imprimir. Lo ideal es que esto también lo dejen ahí y también como referente. Luego está lo que les decía, los márgenes. En este caso, yo lo he configurado para que me muestre en tiempo real los cambios que estoy haciendo al futuro archivo que voy a crear. En este caso nos da la opción de márgenes y si se fijan, solo en estas opciones o sugerencias hay una cadenita. Esa cadenita significa que cualquier valor que vaya a moverle, le voy a hacer cambio a todos de manera simultánea. No uno por uno, sino todos de golpe. Podemos habilitar y deshabilitar esa cadena. Cuando deshabilitamos esa cadena significa que cada margen que vayamos a controlar va a tener su propio valor independiente. Ahora, se supone que siempre van a encontrar de manera predeterminada estos números de 12,7. Ustedes pueden configurarlo. ¿Cómo se configura esto? Presten atención porque esto puede ser complicado, se puede complicar muy fácilmente.
Les decía que el medianil es una medida que se usaba para las imprentas. Que se sigue usando todavía para las imprentas. Tiene su propia historia, esto no les voy a contar el día de hoy. Pero se supone que estos medianiles significan, es equivalente, para que me entiendan, a un espacio X. Ese espacio X puede ser 1 centímetro. Me estoy inventando, no es eso. Es poco menos de medio centímetro. Entonces, los espacios que vayamos a crear siempre que tienen que estar multiplicados por este valor. ¿Eso qué quiere decir? Ahorita les voy a explicar. Agarramos el 4,23 y lo multiplicamos. En este caso, por ejemplo, lo vamos a multiplicar por 4. Eso significa que nos va a dar el valor de 16,92, perdón. Eso significa que esa medida va a cambiar en nuestro trabajo. De hecho, este de 12,7 es la multiplicación de 4,23 por 3. Ahorita les explico. Vuelven a hacerla, si es que no me creen esto. 4,23 y lo multiplican por 3. Es lo que equivale. Dependiendo a qué calculadora usen, a veces les van a dar un valor diferente, pero siempre es el aproximado más preciso que se tenga. En este caso, mi calculadora me da el valor de 12,69. El programa ya lo tiene con 12,7. Es un valor aproximado. Entonces, estos medianiles significan, bueno, así dicho, cómo usar estos medianiles. Tienen que multiplicar la cantidad de espacio que quieren usar. Ahora, se supone que este 12,7 es el espacio, es el margen, es el espacio de entre lo que está adentro de esta línea morada, lo que está afuera. Ese espacio equivale al 12. Podemos aumentarle o cambiarle. Lo ideal es que hagan este procedimiento. A veces por pisos lo pueden hacer de otra manera, un poquito más casera. No está mal, pero tiene sus otras complicaciones a futuro. Ya, lo ideal es siempre tener este medianil de referencia y multiplicar por la cantidad que quiero cambiar. En este caso lo que voy a hacer lo que les decía en un momento de la clase. Se supone que al momento de agarrar un texto, nuestros pulgares interfieren entre la lectura y el espacio del margen. Entonces voy a hacer que este margen, el margen de la derecha, sea un poco más amplio. Entonces lo voy a multiplicar por 6. Y me da el resultado de 25,38. Entonces voy a esta parte que dice márgenes. Me voy a la opción que dice exterior. Y le voy a poner el que era el 25. ¿Ven? Este margen el margen exterior me lo ha cambiado. Ahora es un poquito más amplio. Puedo hacer lo mismo con los otros márgenes. O simplemente dejarlo. Depende de ustedes. Y depende del material que tengan. Volvemos a hacer ese trabajito. 4,23 lo voy a multiplicar por... Quiero, por ejemplo, en este caso que el margen inferior sea igual un poco amplio, pero no tan exagerado como el margen de la izquierda, de la derecha, perdón. Lo voy a multiplicarlo por 4. Y el resultado es 16,92. Entonces busco el que dice inferior y le cambio. Es 16. Y ya me lo habrá cambiado. Ahora, presten atención a lo siguiente. Se supone que en algún momento les decía que el de la imprenta va a cortar. Bueno, mejor si lo buscan esto en TikTok, en YouTube y en Facebook, que se verá harto de esto. Es incluso hipnótico como las personas de imprenta cortan las hojas, pero de una manera tan exacta y en grandes cantidades, y es un poco hipnótico. Se supone que esto que dice aquí abajo, lo que está abajo, abajo, lo que dice sangrado y anotaciones,
también tiene que tener un espacio, o al menos el de la imprenta tendría que tener un espacio entre hojas para que hagan esos cortes que ven en los videos de YouTube, de TikTok. ¿Cuál es el ideal aquí? Podríamos hacer la misma lógica del medianil o podemos inventarnos. En este caso depende mucho de la cantidad de material que va a crear el señor de imprenta. Pero lo recomendable es dejarlo en 0,5 milímetros. Bueno, lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo noten. Se van a dar cuenta que en la parte blanca, fuera del margen morado, va a salir otro margen rojo. Ese margen rojo no significa que está dentro de nuestro diseño, de nuestra revista, periódico. Significa que este espacio rojo va a consumir la cuchilla. Recuerden que las cuchillas tienen diferentes tamaños. El filo es muy delgado, pero el resto del cuerpo de las cuchillas son gordas. Entonces tiene que también considerar eso. ¿Ya? Entonces, con todo esto ya establecido, le dan OK y se les va a crear el documento. Les decía en algún momento que no lo de inicio de página lo dejen en 1, porque así les va a mostrar y ustedes de manera un poquito más precisa van a saber diferenciar entre lo que es la portada, en este caso la parte superior de la portada, y cuáles son las páginas. ¿Ya? Las páginas siempre van a estar representadas con esos pares. Y esta última que es la contraportada. ¿Ya? Ahora, para empezar a crear para hacer nuestra diagramación, hay dos formas. Seleccionan la página que quieren diagramar, se van a maquetación y van a crear guías. Lo que les recomiendo y cómo se trabaja en realidad es desplegar esta ventana de acá del panel derecho. Se van a páginas y aquí les va a salir las páginas que están disponibles y arribita van a tener un separado. El separado significa la página maestra. La página maestra significa que es una página es una página maestra. Es una página que tiene que va a tener todas las configuraciones predeterminadas. Eso significa que si ustedes hacen una página maestra, todas las otras páginas las van a hacer de manera automática, va a estar diagramado. Si lo hiciera directamente aquí, del resultado que tengo de crear el documento, voy a tener que hacer página por página la diagramación y me va a demorar mucho más tiempo. Por eso es ideal manejar en este caso las páginas maestras. Para acceder a las páginas maestras, fijan el cursor hacia las páginas maestras y le hacen doble clic. Y les va a llevar a este espacio donde no va a haber más que solo dos páginas. Aquí es donde ustedes tienen que empezar a diagramar. Aquí no sé por qué me sale así. Ya. Aquí ustedes van a crear sus márgenes y columnas, los que les decía, las filas y las columnas. Seleccionada ya una página maestra, nos vamos a ir a maquetación esta vez. Crear guías. En crear guías nos va a salir esta ventana. Nos van a decir el número de filas y el número de columnas. Aquí no siempre está puesto de esta manera, pero lo ideal es que también el medianil lo cambien aquí a lo que ya me habíamos mencionado en algún momento de la clase. Se ha colgado. Bueno, mientras espero que reaccione el programa. Los medianiles son los espacios, también nos va a servir, por ejemplo, para tener unos espacios entre bloques de texto o bloques de imágenes. Lo que les mostraba en los cómics, los espacios que hay de foto en foto, de imagen en imagen, ese espacio en blanco se llama medianil. Todo material impreso tendría que tener, bueno, todo material impreso que tenga esta lógica de texto, libro y demás, tendría que seguir esa lógica de respetar los medianiles.
Se puede crear medianiles de cualquier manera, de cualquier otra manera, o los pueden hacer de con lo que ya les da el programa, que a veces no sé por qué en mi caso me lo cambia a 5 milímetros y no lo mantiene en 4,23. Una disculpa, se ha colgado mi computadora. Ahora se supone que ya les había explicado qué tienen que considerar al momento de crear estos materiales. No siempre es fácil decir voy a hacer un libro y tengas 21 páginas. Básicamente el tipo de impresión o bueno, donde vayas a hacer imprimir te van a decir que va a ser costoso por X razón. Por eso la cantidad de páginas que vayan a usar. En un ejemplo les mostraba que uno de los materiales impresos que habíamos visto no tenía contenido en la página siguiente de la portada. No está mal, pero es una forma de disimular la cantidad de páginas que vas a usar. Ya, entonces eso también es otra bonita de disimular que no has eh, considerado la cantidad de páginas que vayan a usar para la imprenta. Cuando se trabaja en libro es más fácil porque puedes ponerle cualquier cantidad de páginas y solo te preocupas por el lomo, cómo va a estar hecho, si va a estar colado, si va a estar cocido. Creo que hay otras formas más, pero esas son las más que más he llegado a conocer. También tienen que considerar cómo el X material se va a abrir. Por ejemplo, a veces algunos libros antiguos estaban cosidos, la mayoría de los libros antiguos estaban cosidos, pero el detalle era que las páginas, algunas páginas eran de ese papel delgado que se usa, que en el colegio nos piden para exponer, papel periódico creo que se llama, y esos libros tendían a romperse o lo que las páginas se rompan. Obviamente eso no pasa en todos los libros, hay unos libros que las páginas se rompen pero por deterioro de la propia hoja. Eso también consideren que las hojas con las que se crean los materiales impresos son sacadas de la naturaleza, tienen su proceso químico y todo lo que quieran, pero sigue siendo un elemento de la naturaleza. Por lo que en teoría tendríamos que también pensar en eso, en el material que estamos creando y cómo se va a degradar con el tiempo. Los libros más antiguos tienen las páginas amarillentas y es un poco obvio que se va a hacer amarillento por el tipo de proceso que ha tenido la página antes de ser impresa. Hay otro tipo de hojas, por ejemplo, que son las de material reciclable, que igual pueden ser blancas o pueden ser casi blancas. Eso significa que ese material puede que tenga un degradado o una degradación, más bien dicho, un poco diferente o que pueda deformar el trabajo que han hecho. Se supone que el material que estamos creando no siempre va a durar 1000 años. De hecho, revistas de hace 40 años actualmente no son ni tan relevantes ni tienen la información tan actualizada. Es evidente. En esa época se tenía otra forma de hacer las cosas y de presentar la información. Bueno, disculpad, mi programa no quiere abrir. Creo que esta parte del INDESAI, al menos esta que les estaba explicando de márgenes y columnas, la vamos a dejar para la próxima clase. En todo caso, les voy a explicar lo que tenía que ser para la próxima clase. Que van a ver que los programas tienen cuando abren los programas los más actuales, el Photoshop, Illustrator, InDesign, lo que sea, van a ver que tienen opciones para imprenta, para web, para video y para celulares. ¿Alguien tiene alguna idea del por qué? ¿Tiene alguna idea aproximada del por qué pasa esto? ¿Nadie se anima?
que nadie se anima. Se supone que los programas antes de Illustrator, Photoshop, InDesign estaban destinados a ser. Se supone que más se han empezado a fijar en tener compatibilidad con la propia internet. Crear una página web, por ejemplo, tienes que considerar otras cosas. También es una lógica de diagramación. Cualquier página web más tiene su lógica de diagramación interna. Ahora, esta lógica tiene que seguir ciertos parámetros. No se puede, por ejemplo, decir voy a usar el 4,23 del medianil que veíamos en el InDesign, porque en web, bueno, en cualquier material digital, los espacios de las pantallas, sea de celular o computadora, son diferentes. Hay ya de manera predeterminada algunas resoluciones estándares. El 1080, por ejemplo, por 720 es una medida estandarizada. Pero tu pantalla puede estar a más de 1080, pero no ser más de 1200. Entonces significa que la página web que vayas a abrir no va a estar, bueno, va a tener que estar acomodada a tu tamaño de pantalla. Se hace material para la web. Por eso tiene su propia lógica de diagramación. Una página web no puede darse el lujo de usar, bueno, tampoco podría en realidad, usar esta misma lógica de tener unos espacios predeterminados y fijos. No por otros ejemplos. La página de Octavia tiene ese ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Se supone que tiene que lo que veas en una pantalla grande de una computadora es una forma de disimular ese cambio tan brusco de grande a pequeño, va a hacer que la página web sea adaptable. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que en la computadora lo vas a ver de una manera, en el celular la vas a ver de otros lugares. Esto no quiere decir en realidad que esté mal hecho o sea otra página, otra versión. Significa que está adaptado para ambas versiones, para la computadora y para el celular. Entonces, estos programas, al tener esa opción de para web, para video, para etcétera, significa que está considerando esos espacios que tiene la propia web. En este caso, por ejemplo, como les decía, en la web no existen las picas ni las unidades, estas unidades de medida de imprenta. Tiene otro tipo de unidad de medida que son los píxeles. Entonces, al tener este como referencia, el píxel va a tener una forma diferente de usarse. También va a tener otro tipo de complicaciones al momento de crear una página web. Ahora recuerden, ¿no? una, una aplicación y una página web no son tan diferentes a pesar de que el nombre es diferente. Se supone que la aplicación ya es una especie de complemento o ayuda a programa al propio celular, pero no significa que una aplicación no esté en el internet. De hecho, una aplicación está en el internet y está creada a partir de ciertos parámetros. Que eso en nuestra materia no nos tendría que importar. En realidad no se ve ese tipo de cosas en esta materia porque no nos dedicamos al área web. Pero si tienen curiosidad y quieren saber por qué en los programas nos sale estas versiones de web para video y demás, es por esa razón. Ya, ahorita les voy a... Se ha vuelto programa. Bueno, el InDesign no nos va a responder. Les voy a compartir en pantalla lo que les decía sobre los tamaños.
Ya, ahora se supone que lo que les decía era esto. Tienen el nombre, este es Photoshop. Estamos viendo lo que es el nombre, el tamaño, la unidad de medida y demás. Aquí arriba tenemos lo que es la configuración guardada, que hemos tenido alguna modificación que hayamos hecho algún tamaño. Aquí tenemos la opción para foto, para impresión, las tamaños carta, los tamaños oficio, aquí está. Luego tenemos lo que es obra, arte e ilustración. También tenemos la versión web, la versión móvil y película y video. Estos los programas más actuales como InDesign o Photoshop o Illustrator también tienen estas opciones. Tienen su propia lógica. Aquí ya te está dando no solo el tamaño predeterminado, sino también te está dando otros valores adicionales que en otro tipo de formato no lo tendrías. También es una forma de trabajar más rápido para poner espacios. Si por ejemplo el Photoshop lo vinculamos con el Adobe, el After Effects, vamos a tener una forma más fácil y más rápida de trabajar. Podemos crear, por ejemplo, si vamos a crear un videoclip, digamos, con texto que aparezca las personas bailando alrededor del texto, o bien creamos el escenario donde hay un texto, o bien lo hacemos con efectos especiales, usamos el After Effects y el Photoshop. Y el Photoshop ya nos está dando un tamaño predeterminado del video que podemos llegar a crear. Aquí no vamos a crear un video, pero aquí podemos crear el texto que les decía para ese videoclip, de que las personas bailando alrededor del texto. Entonces para eso sirve en realidad estas... No, no solo para eso también sirven estas opciones que nos da. Por ejemplo, aquí hay diferentes versiones. Aquí se guían un poco más de lo que es el tamaño, lo que les decía. Como les digo, en todo material digital no tiene una forma tan expresa de explicar algo. Algo puede ser grande o muy pequeño, puede ser mediano grande, grande extra grande, o muy pequeño, o pequeño pero con alta resolución. Todo eso que parece complicado en realidad es un poquito más sencillo de trabajar, no es tan complicado como les estoy diciendo ahorita, sino es un poquito más sencillo. En el caso de web nos está dando el tamaño de pantallas referentes. Si no me equivoco, este de acá está configurado para lo que es las computadoras Apple, las de Mac. Esta es, si no me equivoco, la configuración que tiene. La que tiene las otras computadoras, las otras pantallas, es esta, por ejemplo. Ah, también las otras computadoras pueden llegar a esta resolución y este tamaño de píxeles, pero bueno, no siempre es tan habitual. Ya, eso es lo que les decía en realidad con lo que son los tamaños y demás. Ahora creo que alguien había escrito algo en el chat. Ya. La compañera la compañera preguntaba alguna versión de Adobe. Podría sugerir, pero no sé si la compañera sigue todavía ahí. ¿Qué versión de Windows tiene? Compañera. Bueno, a ver. Esto lo que les acabo de decir lo pregunto más que todo por la siguiente razón.